Paz inverencial, buenas noches para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en otras partes del continente europeo y del continente africano. Estamos en una cátedra que hemos titulado La Suma Teología en la Vida Cotidiana. ¿Por qué escogimos este título? Sencillamente porque es conveniente que los estudiantes de la enseñanza gnóstica empecemos a familiarizar el conocimiento sagrado que nos dejó el arcángel Samael Aún Weor y nuestro Señor Jesús el Cristo, obviamente, los profetas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe quién fue el autor de la Cábala. Todo el mundo pone que a Dion Fortuna, que a los judíos, que no sé qué. Y todos sabemos que la Cábala fue traída a este mundo por el ángel Metratón, que en la antigüedad ostentó el cuerpo físico de ese gran profeta llamado Enoc. Esto es lo que nos explica el maestro Samael en sus obras. Entonces, no puede la gente atribuirse conocimientos que no tuvo, ni conoció, ni manejó. Son conocimientos de seres muy especiales. Así que cuando hablamos de esta relación entre la suma teología y la vida cotidiana, la vida normal, pues nos parece como raro que hagamos esta relación, pero la hacemos debido a que hay una situación muy concreta aquí, y es que muchos de la vida cotidiana son explicados o se dan por la relación que hay de la conciencia y sus grados de conciencia. Entonces la mayoría de la gente no alcanza a percibir que ciertos actos de su vida cotidiana tienen una relación directa con lo que es la cábala, la teología sagrada. Y que dentro de la teología, como elemento fundamental y esencial del conocimiento del gran ser, del que comúnmente la gente llama Dios, que no es otra cosa que, como bien lo explica el maestro en su definición de que la unidad es la diversidad y la diversidad es la unidad. Entonces, esa unidad que se desprende desde los misterios sagrados del Ein Sof, el Ein Sof Aur, y obviamente cuando llegamos a ese punto sabemos que es difícil que la gente nos entienda estos procesos que el maestro nos explica. Por eso tenemos que hablar un lenguaje mucho más simple para que cada uno de nosotros entienda el proceso. En la vida cotidiana nosotros tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que viajar, salimos de nuestros hogares, estamos usando herramientas de trabajo. Muchos hermanos les toca trabajar muy fuerte en los campos, otros trabajan en las fábricas, otros trabajan en los bancos, en las industrias, otros trabajan en los quehaceres domésticos de la casa. Y todo este proceso es lo que se llama la vida cotidiana, la vida común y corriente. Y no podríamos apartarnos nosotros de ese proceso. El maestro nos explica, cuando nos habla de una enseñanza tan importante como es la disolución del agregado psicológico, que debemos vivir la momentaneidad, debemos vivir el aquí y el ahora, debemos de ser personas que sepamos claramente que en el momento que estamos haciendo algo, tenemos que hacer el esfuerzo de que esté presente con nosotros esa fuerza divinal. Pero eso es muy difícil que lo podamos entender, segundo, que lo podamos explicar, y tercero, que seamos capaces de vivirlo. La mayoría de nosotros, no solamente los estudiantes de esta enseñanza, que algún esfuerzo grande o pequeño estamos haciendo para tratar de comprender esta relación directa entre la suma teología y el diario vivir, el conocimiento de la vida cotidiana, la relación que existe entre las fuerzas divinales y lo que llamaríamos nosotros el conocimiento que debiéramos tener para que el ser nos asista y nos ayude. Y obviamente así como tenemos el conocimiento del saber,
para poder desempeñar las labores que tenemos que desempeñar, es también necesario y fundamental que nosotros seamos capaces de tener un desarrollo de la espiritualidad sagrada mediante el conocimiento del proceso mismo, pero no solamente en la teoría. Hay muchos hermanos que dominan la teoría de la teología sagrada muy bien y uno pues los admira porque tienen buena memoria, porque manejan en la terminología, porque son capaces de explicar algunas cuestiones. Y claro, esos hermanos tienen una buena forma de entender las cosas y de pronto hasta logran penetrar un poquito en el proceso superior y trascendente. Pero para esto hay unas condiciones que también nos las enseñó el maestro. Lo primero, para poder entrar nosotros a tener una verdadera relación directa, continua y permanente con nuestro real ser en la vida cotidiana, se necesita que hayamos aprendido a vivir el momento, el instante, el aquí y el ahora. Si nosotros somos capaces de vivir el aquí, el instante y el ahora, obviamente va a estar con nosotros ese nivel de conciencia que aunque no sea muy amplio, por lo menos me va a permitir desenvolverme sin tanta mecanicidad o dicho de otra manera, sin estar en un campo de hipnotismo creativo, donde solamente opero como una máquina y una máquina que hace lo que sus amos le dicen porque la máquina humana no tiene un solo amo, sino que tiene varios amos. Entonces esa máquina va a trabajar solamente pensando en una satisfacción placentera de su vehículo físico, de su cuerpo físico, y de cuando en cuando aspira a la diversión y al placer para por ese medio tratar de asociarse con la terminología de la felicidad. Terminología que es completamente equivocada para el mundo común y corriente y para mucha gente que confunde la felicidad con el placer y confunde el placer con el gozo, que es un grado hacia la felicidad. De manera que por esa razón hemos querido meternos un poco en este proceso, pero ya pues hemos tenido varias pláticas sobre este tema y hoy queremos dejar constancia fundamentada y excepcional de que ningún estudiante que no haga el trabajo psicológico tendrá nunca la oportunidad de poder diferenciar entre lo que es la suma teología y la relación con el mundo habitual, con el mundo normal, porque mucha gente disocia la suma teología de sus propios quehaceres naturales, normales, domésticos, laborales, etcétera, etcétera. Y ahí hay un error, porque no solamente es yendo al culto religioso, yendo a las iglesias o yendo a la alabanza, es como se le hace un mérito de respeto a la divinidad sagrada que cada uno de nosotros tenga presente. No, esto exige obviamente lo que el Maestro Jesús el Cristo predicó en sus 10 mandamientos. En el primer mandamiento Él nos dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y esto nos invita a que estudiemos una cátedra que el maestro nos enseña en el libro de Psicología Revolucionaria, que esa cátedra se denomina nada más ni nada menos que el mundo de las relaciones. Y allí está una, diría yo, de las vertientes por las cuales el conocimiento del trabajo psicológico me puede acercar mucho a la divinidad. Porque no solamente tengo que preocuparme de la relación con mi cuerpo físico para no maltratarlo, para no ultrajarlo, para no dañarlo, para no conducirlo a enfermedades, etcétera, etcétera, sino que también debo tener en cuenta que hay otra segunda relación que es la que digamos, me asocia con todos los elementos de mi entorno. O sea, vamos a decirlo como el maestro lo explica, que es la relación con el planeta. ¿Y el planeta qué incluye?
el planeta incluye la propia naturaleza en sus distintos reinos y obviamente el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Cuando somos capaces de mirar esas relaciones, esas dos primeras relaciones, podemos entender que hay que acercarnos a una tercera relación y que esa tercera relación no es otra que la relación consigo mismo, con mi real ser, con mi Dios interno. Y esa es la que difícilmente nosotros podemos atenernos a manejar, porque a veces solemos confundir relaciones mecánicas de ciertas frases célebres o de ciertas formas de rezar, no de orar, sino de rezar, y pensamos que esa es la mejor manera. Obviamente la divinidad es muy compasiva con nosotros y a pesar de que no somos capaces de ser más profundos con ella, la divinidad recibe esas sencillas oraciones que muchos hermanos rezan y que no alcanzan a orar. Nos decía el venerable maestro Samael que nosotros para hacer una oración del Padre Nuestro deberíamos de tener mucho tiempo para hacerla. Es decir, el Padre Nuestro es una oración que no es para rezar, es una oración muy profunda que nos exige concentración, meditación y samadhi. Es algo así como una meditación en las cosas sagradas que implica esta gran oración que nos dejara nuestro Señor Jesús el Cristo. Miren ustedes esto cómo es de interesante de analizar y por eso quería hoy en esta cátedra que habláramos de las cosas que tienen una conexión muy simple, muy sencilla, pero que tienen un gran valor. Esta es la máxima oración que todos conocemos, que las distintas religiones practican y obviamente nos lleva por un camino muy acertado, que es el camino de buscar la conexión divinal. Y ahí es donde está esta cátedra tomando la importancia que debemos de darle. Y es que es una relación de lo que nosotros denominamos el conocimiento de Dios Supremo y tal conocimiento tratemos de tener con Él una ligazón en nuestros oficios diarios, oficios cotidianos, etcétera, etcétera. Cuando somos capaces de mirar estos aspectos, obviamente somos capaces de encontrar un camino más expedito. Muchos de nosotros, por razones de existencias pasadas, llegamos a este mundo y somos educados a la manera de lo que el mundo sabe. O sea, somos educados en la relación del saber, pero muy poco nos educan en la relación con el ser. Y ahí está la falla más grande de por qué la sociedad está tan permeabilizada, por qué la sociedad está tan degenerada, por qué vamos por caminos tan errados y tan equivocados. Eso nos contaba el maestro y ustedes lo habrán oído en unas grabaciones, en unos audios que él dejó, cómo él se entrevistó en el Bosque de los Leones, allá en el Distrito Federal, con una delegación de extraterrestres que llegó allí y que él pudo contactar personalmente. Y él explicaba claramente cómo él tuvo que contestar una pregunta que hacían dos astronautas, dos damas de edad mayores, que le hicieron la pregunta al maestro que por qué esta sociedad planetaria se comportaba de esa manera tan difícil y tan complicada. Y el maestro claramente le dijo a ellos que eso ocurría debido a que esta sociedad no tenía ningún conocimiento de sí mismo y que obviamente el mal estaba dentro de nosotros y que por eso no se podía tomar una decisión distinta y diferente. Y explicó en cierta forma a los astronautas cómo era que este mundo se conducía, un mundo mecánico. Y obviamente eso
satisfizo mucho a esa delegación de astronautas. Digo esto para que ustedes analicen conmigo las cosas que el maestro Samael ha tenido que enfrentar y que dejó su cuerpo físico después de habernos dejado una enseñanza muy abundante, muy amplia, tanto en el conocimiento directo de sus conferencias como en los escritos que dejó en sus libros y otras conferencias. Entonces, estimados hermanos, esta cátedra de la Suma Teología en relación con la vida cotidiana no es otra cosa que buscar la manera de, como decía yo al principio, salvo si yo soy capaz de poner en práctica esa enseñanza que el maestro nos entregó de la disolución del yo psicológico, en donde nos hace énfasis en la necesidad de vivir el momento, el instante, el aquí y el ahora, sin olvidarnos de sí mismos ni de nuestro propio ser. Y ahí está la clave. Fíjese, desde ahí él nos llama a que no nos olvidemos de nuestro real ser. Y lo que se busca en la teología sagrada es que reconozcamos la evidencia interior de ese ser en nosotros, que obviamente es una diversidad que tenemos que integrarla, porque también nos dice el maestro que así como tenemos que desintegrar el ego, debemos también integrar al ser. Entonces, fíjense ustedes qué interesante resulta la relación, desintegrar el ego y de esa manera podemos integrar al ser. No es cosa tan difícil, pues es el resultado de un trabajo muy juicioso, de un trabajo muy definido, de un trabajo muy concreto, en el que no podemos nosotros marchar por caminos dispersos. No podemos hacer eso, hermanos. Nosotros tenemos que hacerlo por un camino diferente y distinto. Y ese camino no es otro que, como lo hemos venido repitiendo, tiene que ver con la disolución del agregado psicológico, la eliminación del agregado psicológico. Muchos se dedican a querer estudiar los misterios del ser y entonces en eso se va llenando uno de teorías y teorías y teorías y despreciamos la síntesis que nos da el maestro en el conocimiento de qué, quién es el ser, cuál es el ser, cómo está integrado el ser. Y nos explica en forma muy conocible para que nosotros podamos así de esa manera usar los elementos que están a nuestro alcance y podamos por ese medio ir integrándonos, buscando la manera de reencontrarnos con nuestro real ser interior profundo. Para eso, lo más eficaz es la disolución del ego. Porque bien nos lo dice el maestro, si nosotros queremos poderes, debemos desintegrar el ego. Si nosotros queremos la liberación final, debemos desintegrar el ego. Si nosotros queremos conocer el universo y los dioses, debemos desintegrar el ego. Entonces, en una palabra, la tarea de los estudiantes gnósticos que estamos conscientes de la enseñanza dejada por el venerable maestro Samael Aún Weor, pues obviamente tendremos que dedicarnos en todo momento, en todo instante, a la muerte del agregado psicológico. Esa es la línea, el camino sintético para volvernos unos grandes teólogos, teólogos practicantes, no teólogos teorizantes, no teólogos intelectuales, que esto lo hemos venido diciendo. En el mundo de la academia oficial, me refiero a los grandes centros superiores de enseñanza, llámense universidades, llámense colegios magistrales, etc. Tenemos que reconocer que hay mucha persona con títulos de teólogos, incluso en las distintas religiones.
encuentra uno mucha teología, pero es una teología más que intelectual, porque la gente no podría decir en un momento determinado quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, pues en forma diversa a dar unas explicaciones razonativas y lógicas. Empezando porque para conocer los misterios de la Trinidad se necesita desarrollar la mente interior. No se puede pretender conocer la Trinidad en su fondo vital y trascendente mediante el pensamiento lógico. No, necesitamos entrar con el pensamiento psicológico. Y el pensamiento psicológico no es otra cosa que el proceso de gradualidad en que un iniciado tiene que empezar a recorrer este camino. Primero, para tomar conciencia de una imaginación dirigida, de una imaginación consciente, de una memoria consciente, no de una memoria mecánica. Y cuando se va en ese proceso, entonces el estudiante va logrando entender muchos de los misterios que mucha gente no puede descifrar y que se ciñe solamente a recitar intelectualmente lo que encontró o leyó en los libros, pero que no puede ir más allá de eso. Y para eso tenemos que dedicarnos a ser muy juiciosos y a entender primero esa enseñanza que nos dejara el maestro en el libro también de la Gran Rebelión, donde nos habla de las tres mentes. Fíjense ustedes. Y cuando hacemos ese estudio profundo, analítico, y lo vamos llevando a la práctica, entonces nos vamos saliendo de esas dos mentes, la mente sensual y la mente intermedia. Y entonces nos vamos acogiendo a la mente interior. Pero para eso no es simplemente decir yo me voy a salir de la mente intermedia, yo no voy a volver a usar la mente sensual. No, eso no lo podemos decir porque estamos en este mundo tridimensional donde se maneja es esa palabra fundamentada exclusivamente en la razón y la lógica, que es una facultad intelectual que se nos dotó a los llamados seres humanos, pero que de humanos no tenemos nada, porque si fuéramos humanos no mataríamos, no asesinaríamos, no robaríamos, no secuestraríamos, no fornicaríamos, bueno, no seríamos orgullosos, no seríamos egoístas, no seríamos mentirosos, no seríamos miedosos. Esa es la triste realidad. Ya hay gente, muchos de nosotros nos atrevemos a decir, yo no digo mentiras, cuando resulta que no es que usted quiera o no quiera decir mentiras, es que dentro de usted está el yo mentiroso. Y cuando ese personaje se quiere expresar en nuestra máquina humana, se expresa mediante pensamientos, sentimientos o acciones que él configura como cosas reales y objetivas. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, lo complicado que se vuelve este mundo cuando usted solamente se rige en este mundo por la razón y la lógica, que no son otra cosa que los instrumentos de la mente sensual y de la mente intermedia. Y que sabemos que la mente sensual está alimentada o nutrida. Se desprende cuando el centro formativo realiza los conceptos. Y ese centro formativo es el que precisamente arma, forma todo ese proceso, pero ¿con qué datos? Con los datos que le suministran los cinco sentidos. Y dígame, ¿cuál de los cinco sentidos está en condiciones de explicar quién es Dios? O de otra manera, ¿cuál de los cinco sentidos está en capacidad de explicar cómo es más allá de la muerte? ¿O cuáles son los misterios de la muerte? E incluso, ¿cuáles son los misterios de la vida, de venir a este mundo? Si eso estuviese descubierto, entonces hoy en día no necesitaríamos
a la mujer para que ella gestara una criatura, no, ni al hombre para que depositara sus gametos o sus espermatozoides para poder de esa manera engendrar una criatura, no. Simplemente habría métodos y sistemas de que los seres humanos aparecieran en el mundo físico sin necesidad de recurrir a ese proceso. Así pues que ahí vemos claramente cómo nosotros no somos capaces de abundar en el proceso del reconocimiento de nuestras propias realidades. Y por eso hemos insistido, y lo digo por mi poca experiencia, mi poca acción, mi poco trabajo, pero que he sido un convencido total desde hace muchos años de que si yo no logro trabajar sobre el agregado psicológico, este me desbarata, este me acaba. Estos demonios son el instrumento que usa la ley divina para hacernos pagar el karma. O sea, en una palabra, para que paguemos nuestras deudas que traemos de existencias pasadas y las que elaboramos en esta existencia. Esa es la triste realidad. Pero también el ego, como instrumento del karma, tiene otro objetivo, y es atacarnos violentamente para que nosotros seamos capaces de darle la batalla y buscar eliminarlo para conseguir la liberación final. Entonces, sabemos que siendo un enemigo muy fuerte y muy duro, también nos brinda la oportunidad de que si somos capaces de eliminarlo, pues obviamente al eliminar, al transformamos esa energía, la sacamos, la eliminamos y nos queda la energía positiva, que es la que vamos a integrar nuestro ser, con nuestro ser y por nuestro ser. Ese es el proceso que tenemos que realizar de aquí en adelante. Y por eso sacamos esta enseñanza de esta cátedra para que todos ustedes tuvieran la oportunidad de trabajar en el proceso. Fíjense que el maestro Samael, en forma muy sencilla, mediante la cábala de que les explicaba a ustedes que el ángel Metratón, que fue el que trajo la cábala a este mundo, y que la primera cábala quedó inscrita en piedra. El maestro, mediante esa cábala, nos habla de la corona sefirótica, y que esa corona sefirótica no es otra cosa que la explicación razonativa y lógica de las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, o dicho de otra manera para los estudiantes de las distintas filosofías o religiones, está definido como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que los términos que se usan son términos comunes y corrientes de la cábala esotérica, cuando se habla de Keter, Chomak y Binah, y que hay que comprender el fundamento de estos tres son sefirotes. Fíjese que cuando se habla de sefirotes, la gente esto poco lo entiende, y lo entiende poco porque son palabras que están extraídas de otros antiguos idiomas, como el arameo, como idiomas como el hebraico, idiomas que obviamente tienen que ver con existencias muy remotas, e incluso que provienen de los mundos superiores de conciencia. Entonces el maestro nos dice que Keter es la sabiduría y es el Padre, el primer logos, que el Hijo es el segundo logos y se denomina como Chomak, y que es el amor, y que el Espíritu Santo es el tercer logos, Binah, que es el poder principio ígneo flamígero. ¿Por qué se le dice principio ígneo flamígero al Espíritu Santo? Porque él siempre, como hemos visto, las distintas culturas y artistas del pasado lo pintan como un fuego abrasador,
Por eso se dice que esa parte es de ese asunto. Y voy a permitirme hacerles una corta lectura para que ustedes medio vayan quedando informados, ya que esta cátedra quería terminarla con este proceso. Dice además el maestro que Keter es el anciano de los días, lo oculto de lo oculto, la bondad de las bondades. E incluso lo define que tiene 32 bucles y su barba 13 mechones. El 13 simboliza el verbo, la palabra. Sobre él se ha hablado maravillas. Uno puede entrevistarse con él a través del samadhi, o sea, el éxtasis, para recibir sus órdenes. Él es misericordia infinita, sabiduría íntegra. Aquí es bueno parar un poco para explicar que como la famosa ley de las analogías que dice que como es arriba es abajo, si en el mundo cósmico universal está el Padre, el anciano de los días, en cada uno de nosotros existe también ese Padre derivado. Y por esa misma razón es que hablábamos nosotros de que es necesario que haya una integración entre esta suma teología y la vida cotidiana, para que entendamos sobre quién es el que nosotros debemos invocar y llamar, pero que no está afuera, está dentro de nosotros. Es una derivación. Podríamos decir que es un desdoblamiento de ese ser sagrado que se manifiesta por su capacidad, porque ya Él es un ser o una energía sagrada suprema que está dentro de nosotros también. Tiene el don de la ubicuidad. Chomak es el Cristo, dice el maestro. Es amor. El Cristo aguarda para que el discípulo algún día trabaje en la novena esfera y lo prepare con infinito amor. Es el instructor del mundo, dice, el instructor del mundo es amor. O sea, el Maestro Jesús que encarnó al Cristo, a ese Chomak, nos demostró con hechos el amor que él sintió por esta humanidad. A pesar de los tormentos, las torturas y las dificultades que tuvo que pasar, nunca protestó contra la humanidad. Por el contrario, siempre estuvo dándole consuelo y bendiciones a la humanidad, y lo hizo con sus discípulos cercanos, con sus propios padres, San José y María, que eran los padres de Jesús. Entonces, observemos eso cuidadosamente. Luego nos habla de Vinac, el Espíritu Santo, poder ígneo. Óyase bien. Un hierofante tuvo que crear una mujer, dice, un hierofante tuvo que curar una mujer demente y logró su curación. El hierofante pidió dinero prestado a los familiares de la enferma. Posteriormente él se entrevistó con el Espíritu Santo, quien tomó una figura de blanca paloma. El hierofante preguntó si iba bien y el Espíritu Santo le contestó que iba mal. Y le dijo, yo soy el que cura, le dijo. Ante esto, el maestro tuvo que devolver el dinero. Si uno tiene poder de curar y uno cobra, comete un delito muy grave. Entonces, fíjense que aquí nos está dando el maestro una, diríamos nosotros, una idea muy grande de quién es el supremo curador del universo y del cosmos. Pues es una de las tres grandes fuerzas universales y cósmicas, la fuerza sagrada del Espíritu Santo, que la han poseído arcángeles como el arcángel Rafael, y que obviamente todas las divinidades sagradas tienen potestad de curar y sanar, pero quien maneja todo ese proceso sagrado es el Espíritu Santo. Por eso los iniciados, cuando quieren hacer un trabajo de curación y sanación, primero deben hacerse conscientes de si pueden hacer ese trabajo, porque pueden encontrarse con que haya gente que tiene un karma muy duro y que no puede resolver. Y ahí, pues en vez de hacerse un favor, se está echando encima a uno un deber y una obligación que no le corresponde. Dicen, los mundos internos se habla mucho en Cábala.
Hay que saber sumar en números cabalísticos. Si a un maestro, dice aquí el maestro Samael, se le pregunta qué tiempo voy a vivir, él contestaría en números. Por eso es tan importante estudiar la cábala, porque estudiando la cábala, conociéndola, viviéndola, podemos nosotros entender el lenguaje mántrico sagrado. Dice, por ejemplo, un iniciado pidió en cierta ocasión la clarividencia. Internamente le contestaron, se hará en 8 días. Bueno, el que no sabe esto, pues dice, no, fácil, 8 días, listo, voy a trabajar. No. El que no sabe regresa al cuerpo físico y cree que dentro de 8 días, si hoy, por ejemplo, es miércoles, el otro miércoles será un clarividente. En realidad 8 es el número de Job y le indicaban que tenga paciencia. El que desconoce queda confundido en los mundos internos. La cábala es básica para entender el lenguaje de esos mundos. No se le olvide. No se les olvide a ustedes eso. El que desconoce queda confundido en los mundos internos. La cábala es básica para entender el lenguaje de esos mundos internos. Entonces, un estudiante que está en estas enseñanzas, si no empieza a desarrollar el conocimiento, diría yo, simple y sencillo de la relación entre esa conciencia suprema y nosotros, pues también queda despistado porque piensa que todo está por allá en lo inalcanzable, en lo que no es posible tener. Y ahí obviamente estaría presente una gran equivocación de nuestra parte, porque no lograríamos entender ni un milímetro de lo que se nos está informando en los mundos internos. Dice el maestro, el que desconoce queda confundido en los mundos internos. La cábala es básica para entender el lenguaje de esos mundos. Es obvio que los estudios cabalísticos deben ir acompañados del trabajo sobre sí mismo. Aquí está lo que yo les venía diciendo. ¿Cómo puedo pretender yo entender los niveles de conciencia superior para estudiar las fuerzas superiores si yo no he desintegrado el ego, si no lo estoy trabajando? Por lo menos trabajémoslo. Puede que no seamos capaces de desintegrar egos a diestra y siniestra, pero por lo menos trabajemos, vivamos el momento, el aquí, el ahora, el instante, sin olvidarnos de nosotros mismos ni de nuestro propio ser. Eso implica dos cosas esenciales que hay que tomar en cuenta. Una, tener una herramienta que no es otra cosa que un elemento de nuestro propio ser, que es el sentido de la autoobservación psicológica. Este sentido está conectado con los centros superiores, por eso no lo puede manejar el ego. Y el recuerdo de sí, que hace parte también de estos centros superiores, el intelectual superior y el emocional superior. Cuando somos capaces de entender este proceso, y el maestro nos explica muy claro que hay 3 elementos básicos para poder nosotros estar viviendo el momento, el aquí, el ahora y el instante, y poder reconocer que la conciencia está ayudándonos. El primero es el cuerpo físico, es decir, hacernos conscientes de que tenemos una máquina y que esa máquina la tenemos que manejar con nuestro real ser, no con los egos. Y segundo, que debemos saber en qué medio estamos desenvolviéndonos en ese instante, quiénes están con nosotros, dónde están, qué veo, qué olor tengo, qué escucho, etcétera, etcétera. Es decir, debo estar atento, ahí sí, con la atención consciente despierta, la división de la atención. Y como si fuera poco, debo estar aplicando la conciencia. Y aquí es donde muchos fallamos porque pensamos que la conciencia es algo que está por allá en los mundos superiores. No, señor. La conciencia la tenemos desintegrada y cuando vamos cogiendo partes de esa conciencia para que nos ayude a trabajar es cuando podemos ir integrando a nuestro real ser. Y por eso los elementos más importantes que representan el proceso de la conciencia es estos dos aspectos, el sentido de la autoobservación psicológica y el recuerdo de sí.
El recuerdo de sí me implica dos cosas: no olvidarme de mi cuerpo físico ni del mundo que me rodea, y por otro lado, el recuerdo de mi real ser, de mi Dios interno, es mantener la comunicación de esta máquina humana con ese real ser, no con los egos, no permitir que los egos son los que la estén manejando. De manera que miren ustedes, pues, por qué el maestro nos dice que es obvio que los estudios cabalísticos deben ir acompañados del trabajo sobre sí mismo. Se tiene que hacer conciencia de dichos estudios, porque si se quedan en el intelecto, al fallecer se pierden y se hace conciencia de ellos, y si se hace conciencia de ellos se manifiestan desde la infancia. Oigan ustedes esto, qué interesante. Es muy importante que los estudiantes de nuestra enseñanza gnóstica samaeliana hagamos hincapié y una exigencia plena de que nosotros necesitamos, con toda la urgencia del caso, manejar el proceso de la desintegración del ego. Si no hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo miserablemente, como nos dice el maestro. Y no vamos a avanzar y no vamos a lograr. Y vamos a tener la fortuna de que la ley divina, si entregamos este cuerpo físico, nos van a ayudar, yo creo fundamentalmente y lo percibo, de que nos van a devolver rápidamente a este mundo para que sigamos en el proceso que estábamos haciendo. Eso sí, si somos objetivos, si somos sinceros, si somos honestos, si no estamos traicionando nuestra propia doctrina. Esa es la verdad. Entonces dice, un iniciado quiso saber en esta ocasión cómo iba en los estudios esotéricos y su gurú le habló cabalísticamente diciéndole, te faltan 58 minutos para terminar la obra y tienes que traer 36 bolívares de a 32 kilogramos y las iniciaciones deben ser calificadas. Entonces, claro, una persona lee esto y dice, caramba, voy a conseguirme esos 36 bolívares rápido. Y los 36 kilogramos, pues de cualquier tierra, hierro, lo que sea, me los consigo. Y aprovecho los 58 minutos, que son casi una hora. Pues no, está equivocado. Por ahí no es la interpretación. La interpretación está explicada y el maestro lo dice, minuto 58, estos dos números sumados cabalísticamente nos dan 13 y es la muerte. ¿Cuál muerte? Pues la muerte psicológica, ¿cuál más? No es que se tenga que autoeliminar ni atentar contra su cuerpo físico, no, es con la muerte psicológica. Libertadores, o sea, bolívares, 36. Esto da 9, que es la novena esfera, o sea, sin el trabajo en el sexo sagrado, en la alquimia divina, no hay ninguna posibilidad de que vaya a alcanzar este ser el proceso de saber cómo van sus estudios. Y los kilogramos son 32. Esto nos da 5, que es la pentalfa. O sea, si a un iniciado le faltan 58 minutos, quiere decir que ya no tiene ni una hora para liberarse. No tiene, porque le da la muerte. Si se habla de minutos, es que ya le queda poco tiempo que tiene que aprovechar. Los 36 bolívares son Martínez o Morelos, son los libertadores. 3 y 6, 9, la novena esfera, el sexo, el trabajo con la lanza. Son 36 trabajos básicos fundamentales. 36 trabajos básicos fundamentales. Esto es muy interesante de analizarlo, hermanos. Los 32 kilogramos por las 32 vías, la pentalfa. Y todo esto hay que hacer otra suma cabalística. Y esa suma cabalística de 58, 36 y 32 nos da 126. Y cuando sumamos 126 nos da otra vez la novena esfera, el 9. Todo el trabajo es de la novena esfera. Este es el lenguaje cabalístico que se usa en la logia blanca. No se deben olvidar que las sumas entre sí son sumas cabalísticas. Se debe ser 100% práctico. Cuando ya se conozca el significado de los 22 arcanos
Se estudiará la parte práctica de predicción para que se use inteligentemente en casos de mucha importancia. Los 22 arcanos hay que aprenderlos de memoria para ser cabalistas completos y hay que estudiar, hay que grabar en la memoria estas enseñanzas. Observen pues que quise traerles a ustedes en este capítulo que vamos a cerrar hoy. Un poco de lo que significa la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia aplicada y vivenciada por nosotros nos conduce a irnos integrando y avanzando por los niveles de conciencia hasta ir logrando entender la suma teología. Y la suma teología no es otra cosa que el proceso que debemos vivir para que así de esa manera podamos nosotros manejar la vida en el proceso de encontrar el significado del conocimiento de Dios, del conocimiento de nuestro real ser, de nuestro Dios interior profundo. Por eso habíamos querido hacer esta cátedra pensando seriamente en el proceso que implicaba o implica decirle a los estudiantes que hay una relación directa entre lo divino y lo humano e incluso entre lo racional, y que esa relación tenemos que empezar a buscar como esa integración para que así no se nos haga tan difícil la vida en el sentido de trabajar en la búsqueda de nuestra liberación, en la búsqueda de nuestra iniciación, en la búsqueda de ese conocimiento supremo llamado en términos comunes Dios, porque Dios no es una persona. Como bien lo sabemos, la Cábala nos explica que Dios es multiplicidad y que esa multiplicidad se reduce a la unidad, como la unidad se reduce a la variedad también. Así que queríamos hoy dar por terminado esta cátedra que tiene que ver directamente con las enseñanzas que el maestro Samael nos dejó plasmadas en sus libros, en sus conferencias, en fin, y que nosotros tenemos la obligación de estudiar a fondo y de vivenciar. Y la manera más práctica de vivenciar este proceso es con la muerte del ego. Y obviamente, si tenemos la fortuna y la posibilidad, trabajar en la alquimia. Y claro, tenemos que tener mucho cuidado porque en la alquimia o en el trabajo sagrado de la sexualidad trascendente, ahí está precisamente Tifón Bafometo. Y ese Tifón Bafometo no es otra cosa que podríamos denominar, como el maestro nos lo explica, la pasión, el deseo, todo ese despertar de las fuerzas, diríamos, sensuales, que nos pueden conducir o a la perdición o a la redención. Eso va a depender de nosotros. Aquellos que no sean capaces de abandonar la práctica de la fornicación, pues obviamente quedarán derrotados. Nos arrasará esa fuerza. O aquellos que no seamos capaces de aprovechar el trabajo en la alquimia sagrada para desprendernos del placer, o sea, abandonar y acabar, como nos lo dice el maestro, con el azufre arsenicado. Y el azufre arsenicado, que es terrible, y de esa manera podemos nosotros caer en ese proceso de tifón Bafometo. Y el mercurio seco, que el mercurio seco no es otra cosa que todos los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos. Así que, estimados hermanos, les dejamos estas inquietudes en esta cátedra que hemos titulado y que hoy damos por finalizada, el tema concreto de la suma teología en la vida cotidiana. Esperamos que ustedes nos hayan entendido
y que si hay algunas inquietudes o preguntas pueden hacerlas por medio del chat y que las responderemos en el momento en que las conozcamos, porque no vamos a dejar ninguna pregunta sin responder, y la que no podamos responder, pues seremos honestos en decir que no podemos responderla, pero en lo posible haremos todo el esfuerzo para que ustedes estén conscientes con nosotros y puedan trabajar en este proceso. Agradecemos infinitamente a todos este proceso y los invitamos a seguir adelante en este trabajo sagrado. Paz inverencial, hermanos.